Estamos Por con, ninguno de los con dos David. lados. David, él es familiar de Sí. la pareja. David, yo, ¿qué te puedo decir? No, o sea, no me atrevo a preguntarte nada, porque Sí. te doy mi más sentido pésame y creo que interpreto al canal y al resto del equipo. Te mandamos un abrazo muy Y no grande, sé, Carlos. David. Sí, un abrazo Sí, muy muchas- grande, querido David. Queremos Muchas gracias. conocer la historia. Ustedes tenían un vínculo cercano, una familia unida. Bueno, vemos la imagen donde se ve tanta felicidad y la verdad es que una familia donde el amor es lo más importante. Y con sus dos guaguitas, estos mellizos de 10 meses. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó con tu familia, cómo se enteraron y qué pasa con estos terroristas que de pronto irrumpen en el hogar de tu primo? Sí, mira, Karen, la verdad que nosotros, la familia acá en Chile, estamos muy acostumbrados a que cada vez que pasa algo allá, lo primero que hacemos con la diferencia horaria cuando nos despertamos es mandar mensajes, ver si es que está todo bien. Y estos son kibutzim, los de en general. Tengo una parte de la familia que viven cerca de la Franja de Gaza, entonces están expuestos a estas infiltraciones de terroristas o son los primeros que cuando caen los cohetes son afectados. Entonces siempre están en esos mensajes preguntando si está todo bien, pero el sábado nos empezamos a dar cuenta de que esto era distinto, de que la magnitud de lo que estaba pasando era diferente, de que estaban todos encerrados en los refugios, tenían poco internet, tenían poca señal de celulares, los mensajes iban llegando por goteo en la medida de lo que se podía. Y la verdad que nos dimos cuenta que no estaba todo bien. No solamente teníamos a esta familia Berdichevsky en Farasa, que fue donde estaban Itai y Adar, que son ellos, sino que también hay familia en Nir Yitzhak, que quedaba cerca y que también estaban siendo infiltrados por muchísimos terroristas. La historia de Itai y de Adar específicamente, ellos tenían estos mellizos de 9 meses, trataron de protegerlos y murieron en el intento. Los mellizos lo encontraron en un descampado ahí del kibutz después de 12 horas. Es realmente espantoso. Pero aquí yo no quiero detenerme solo en lo que le pasó a Itai, lo que le pasó a Adar. Lo que vimos el sábado es una masacre y de una brutalidad como no habíamos visto nunca antes. O sea, y aquí yo creo que no podemos perdernos ni un minuto y la condena debería ser transversal y no con matices y no con sí, pero, y no con esto tiene un contexto. Las guaguitas, los ancianos, las decapitaciones, los videos, todo lo que se vio durante el día sábado es realmente espantoso. Es el día más negro desde la creación del Estado de Israel y probablemente el peor día para los judíos en el mundo desde el Holocausto. Bueno, las cifras también lo avalan, ¿ah? Cuesta hablar de datos y de números en un contexto como este, pero me parece que también los números dan cierta magnitud respecto a lo que estamos viviendo. Y cuando uno revisa el número de personas fallecidas y heridas, claro, solamente podemos remitir a la Segunda Guerra Mundial. No hay ni un ciclo de guerra, incluso la del Yom Kippur, que haya dejado, digamos, esta estela de muerte en tan poco tiempo. Lo doy como un dato periodístico. Quería preguntarte, David, Sí. ¿Los niños cómo están, básicamente? ¿Dónde están y qué es lo que va a hacer la familia? Están súper bien. Los encontraron, obviamente, no en el mejor estado. Llevaban 12 horas solo. Ahora están con sus abuelas. Parte importante de la familia está allá. O sea, aquí las ramas de los Berdichevsky hay acá en Chile y algunos que se fueron hace muchos años. Hay parte importante de la familia allá. Se están haciendo cargo. Hoy día leía que se están pidiendo, además de la donación de sangre en diferentes lugares de Israel, se está pidiendo donación también de leche materna para todos estos niños que quedaron sin sus padres. O sea, una cuestión realmente que no se puede creer. Pero bien, están bien y están bien cuidados. Sí, oye, David, tú alcancé a escuchar al principio que tú me decías que llegaron algunos mensajes telefónicos y ustedes empezaron a notar que se demoraban en entrar esos mensajes, bueno, producto de que a lo mejor ya estaban intentando dejar a los niños en el refugio. Estaban en general, toda la familia en estos kibutzim cerca de la Franja de Gaza ya estaban en los refugios. Y los refugios tienen mala señal de internet, tienen mala señal de teléfono porque son blindados o son de concreto o son subterráneos. Entonces empezó a llegar la información de a poco. Y como te digo, o sea,
nosotros nos enteramos de que habían asesinado a Itai y a Hadar el domingo en la mañana de Chile. Así de poca información estaba llegando, y cuando ya veíamos la magnitud de lo que estaba pasando. Oye, el relato de lo que ocurre en ese kibutz, estamos hablando de 70, al parecer, terroristas que ingresan, en muchas oportunidades no lograron acribillar a los dueños, incendiaron muchas de estas casas para obligarlos a salir desde el interior. ¿Ustedes han tenido más antecedentes de lo que pudo pasar con Itai y con Hadar? No mucho más. Sabemos que las casas están destruidas. Ayer hubo un punto de prensa donde dejaron entrar a la prensa Kfar Aza, que es este kibutz, sí, y donde se dio a conocer esta noticia de cerca de 40 guaguitas que habían sido asesinadas, algunas decapitadas. O sea, no, la verdad que muchos más detalles no tenemos, pero yo he visto lo que han visto ustedes y la verdad que tenemos el corazón roto, destrozado. Y eso no solamente porque tenemos un familiar ahí. Yo creo que quien no tenga el corazón destrozado al mirar estas imágenes tiene que cuestionarse un poco su alma. O sea, Israel fue creado desde un nunca más, que es desde el año 48, cuando se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Y el sábado ese nunca más se quebró, porque vimos cosas como las que escuchábamos de nuestros abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Yo quisiera hacer una consulta. Estoy revisando justamente los detalles de lo que se ve a través de la prensa de lo ocurrido con Itai y Hadar. Es tan estremecedor lo que ocurrió con ellos, que es uno de los pocos casos que ha dado la vuelta al mundo. Está en toda la prensa extranjera. Si no me equivoco, si tú me puedes corregir, ocurrió justamente en el kibutz que estábamos mostrando recién, el reporte de una periodista. De la periodista que da a conocer la crueldad con la que habían actuado los yihadistas y cómo los propios militares israelíes, al momento de llegar, revisar cada casa, se sintieron tan estremecidos que no pudieron continuar con esa labor. No sé si tú me puedes corregir con eso. Aquí sale que justamente en ese lugar donde decapitaron 40 guaguas... Sí, es en Kfar Aza, donde estuvieron ayer los periodistas. Mira. Y donde sale ese reporte de esta periodista, que es la que da a conocer lo que le estaban contando los militares en ese momento, que incluso se alcanza a ver en las imágenes que los militares del ejército israelí tienen que parar en un momento porque no podían seguir. O sea, lo que estaban viendo era inimaginable. Es que inimaginable cuando hacemos ese reporte de esos 40 recién nacidos decapitados. La verdad es que lo que te quiero transmitir es que tanto Itai como Hadar son verdaderos héroes. Porque luego de lo que ocurrió, el hecho de que, por lo que estoy entendiendo, ingresan los yihadistas a su casa y ellos se convierten en verdaderos escudos humanos, ¿cómo lograron proteger a estos gemelos? La verdad que ya su historia estremece. Son verdaderos héroes en una situación, además... No sé si tú sabes de más detalles cómo fue ese despliegue, porque dejar 2 niños durante 12 horas, incluso se habla de 14 horas, y que no los hayan encontrado, ha sido una tremenda suerte también, porque sabemos cómo son los niños de 10 meses. Si habían estado alejados un poco en este descampado en medio del kibutz, y el grado de sobrevivencia de estos pequeños ya son ellos mismos héroes, pequeños héroes. Por lo tanto, ¿cómo fue el hallazgo de estos niños? Eso es lo que yo me pregunto, porque evidentemente, después de tantas horas, hay llantos, ¿verdad? Y cómo no fueron encontrados por los yihadistas y sí por las personas que residen en ese kibutz. La verdad que no lo sabemos. Y así como vemos que hay 40 o más guaguas asesinadas en ese kibutz, ellos se salvaron y probablemente crecerán sabiendo las historias de sus padres y del heroísmo y el milagro de que ellos puedan estar vivos. Pero la verdad que más detalles de cómo los encontraron o por qué no los mataron como a los otros bebés que había en ese kibutz, no lo sabemos. David, bueno, hay mucha información por confirmar. Creo que cuando hay escenarios de guerra de este tipo, con enfrentamientos con organizaciones radicales, terroristas, es muy difícil poder acceder a información clara.
Por lo tanto, detrás de la cifra y de las versiones me imagino que vendrá una confirmación, un desmentido en un corto plazo, si es posible, de parte de las agencias internacionales y de las agencias oficiales. Quería preguntarte, David, bueno, puede ser reiterativo, pero uno pone la atención sobre los niños y sus familias, sus abuelos. Yo no me puedo imaginar cómo se procesa una información como esta por parte de los abuelos que ahora probablemente van a tener que criar a esos niños e intentar recomponer ese relato, digamos. O sea, hay una dimensión humana más allá de lo diplomático, político, militar. O sea, esos niños hoy día va a haber que contarles esta historia en algún momento. No sé si hoy, no sé si en 5 años, no sé si en 15 años, no sé si en 20 años. Y ese desafío probablemente va a recaer o en sus abuelos, o en sus tíos, o en sus primos. Me gustaría si pudiese realizar una reflexión desde esa óptica. Es súper difícil. Nosotros sabemos que en Israel se vive en constante conflicto. Es un conflicto que lleva 75 años, ha tenido altos, ha tenido bajos, pero sabemos que nuestros primos van al ejército, de que hay peligro, de que les caen cohetes encima. Entonces hay cierta, no sé si preparación, pero se convive con el peligro y eventualmente con la muerte más de cerca. Y eso pasa cuando están en el ejército o cuando hay algún tipo de atentado. Pero lo del sábado yo creo que se ve desde una óptica completamente diferente. Y tiene que ver con la crueldad, con la deshumanización de estas víctimas. Y ahí es donde va a tener que pasar mucho tiempo para que nosotros veamos cómo vamos a poder procesar todo esto y qué es lo que vamos a contar en el futuro. Pero la verdad que hoy día no sabría decirte, es realmente espantoso. Y ahí es donde quiero volver al punto que yo les decía antes. No nos perdamos en el empate, en la respuesta, en los militares, en la geopolítica. Lo que pasó acá es condenable de forma transversal y duele cuando no es así y cuando se busca el empate y cuando se busca la justificación. O sea, perdón, David, yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, y nosotros en Chile lo conocemos de cerca este debate respecto a los derechos humanos, ¿eh? Cuando decimos no hay contextos que puedan avalar ningún tipo de violación de derechos humanos, bueno, ahora yo me repito el mismo mantra, ¿ah? Que muchos de nosotros levantamos para nuestra época más oscura. No hay contexto posible, no hay acuerdos posibles, no hay. No hay ni una explicación para lo que estamos viendo, no existe. Decapitaron guagua. Creo que eso lo dice todo. Hay ancianos rehenes hoy día en Gaza que los pasean por las calles arriba de unas camionetas, sobrevivientes del Holocausto. Lo de la fiesta en el desierto, era la fiesta por la paz, en donde se violaron a jóvenes delante de los cadáveres de sus amigas que habían matado antes. Son cosas que ni en la peor película de terror. O sea, los periodistas que están allá cuentan que han tenido que parar porque no pueden seguir haciendo su trabajo. Oye, David, a mí me llama tanto la atención lo que mencionabas recién, en términos de hablar del dolor familiar, personal, lo íntimo, pero además decir esto lo está viviendo más gente. Coincide tanto con lo que escuchamos de ese papá que hoy en día lucha porque liberen a su hija, una hija con raíces chilenas. Y decía, estoy peleando por mi hija, pero también por más de 100, 150 personas, hombres, niños, hay personas mayores secuestradas en estos momentos. Y quería aprovechar de preguntarte, David, por esta historia de amor de tu primo. ¿Cómo es que Itai y Hadar llegan a unirse en esta vida y a dejar este testimonio de que la vida se abre paso, que van a seguir estos dos niñitos vivos y con mucha fuerza y probablemente recordando y honrando la memoria de la entrega de sus papás? Sí, ellos se conocieron allá. Itai es nieto de chileno. Su abuelo Lalo nació en Chile, se fue en los años 60 para Israel. ¿De Santiago? Se conocieron allá. Sí. Y se casaron y se fueron a vivir a Kfar Aza, que es un kibutz pequeñito, agrícola, de gente, agricultores, trabajadores que estaban ahí en un campo. Y donde jamás se podrían haber imaginado lo que ocurrió el día sábado.
¿Tú conoces Así ese que- kibutz? ¿Tú has estado allá? No he estado personalmente. Pero parte de la familia los visitaba regularmente. Sí, cada vez que alguien de allá viene para acá nos juntamos todos, cada vez que alguien de nosotros va para allá también ¿Tú eres- se juntan ¿Ellos todos. estuvieron en Chile? Ellos no, ¿Y tú eres primo? de allá no. ¿Tú eres primo? ¿Tienes una relación de ese nivel con ellos? Primo lejano. Po. Ya, primo de segundo, mi papá es tercer primo grado. de su abuelo. Entiendo, eres Mi primo papá en es segundo grado, claro. Claro, Es que la familia así es, Berdichevsky, sí. sí, hay muchos hoy en día en nuestro país, una familia grande. ¿Tuviste un jefe? Sí, un jefe en la radio, claro. Claro, Ricardo Berdichevsky. No sé Ricardo. si es pariente tuyo. Sí, también, primo. Una gran persona, claro. Jefe nuestro ahí en Iberoamericana. Bueno, en fin. Pero la verdad es que yo de verdad miro esto. Yo creo que la mayoría de las personas que está a esta hora presenciando, independiente de la mirada que uno tenga al conflicto, de que abrace la causa palestina, de tener un Estado libre y soberano, o el derecho a autodefensa del Estado de Israel, yo creo que, como dices tú, no hay explicación diplomática posible. Todo lo político, militar, geopolítico vendrá después para entender, digamos, la lógica de alguien que quiebra una familia de esta manera. Y ahí hay un tema súper importante. Te escucho. Yo tengo muchos amigos palestinos y los quiero mucho y son muy cercanos, y de parte de ellos lo único que recibí fueron mensajes, apoyo. Algunos de ellos me decían ojalá de una vez por todas puedan terminar con Hamás. Y aquí hay que hacer una diferencia y una distinción. Hamás no es la causa palestina. Hamás es un grupo terrorista islámico financiado por Irán que lo que hace es generar una guerra contra Occidente, contra nuestros valores, contra lo que nosotros creemos que es bueno, contra el feminismo, contra LGBT, contra todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces no nos perdamos ahí tampoco de una causa palestina justa, donde la mayoría de los judíos con los que tú hables te van a decir que tiene que haber una solución de dos estados, donde tiene que haber un interlocutor válido del otro lado, que es la ANP en este caso, que es el presidente Mahmoud Abbas, pero no nos perdamos con la causa palestina y lo que es Hamás hoy día. No nos podemos perder, no nos podemos confundir. Yo le agradezco a todos mis amigos palestinos que en vez de importar el conflicto, están con nosotros y nos han mandado sus condolencias, y entendamos que Hamás es un animal completamente diferente y que lo que está haciendo es una guerra contra Occidente que parte por Israel, pero no termina ahí. No, por supuesto, estoy mandándole un mensaje a Ricardo también, porque es importante, yo creo, los mensajes de cariño, de estoy con ustedes, de los abrazamos, independiente de lo que yo crea. Se han sentido acompañados, David, de todas mi familia, maneras. nosotros somos libaneses, Seguro pero que sí. yo no me pierdo ni un minuto en ese lugar. Horrorizado con la masacre. Y eso se agradece. En ese lugar. O sea, mis abuelos Eso se son de agradece. Beirut, pero yo no voy a perderme ahí, digamos. O sea, no puedo avalar a terroristas decapitando personas, hombre. O sea, eso es animal, tal como lo dijo el ministro de Defensa. No puedo, lo siento. Quería preguntarte, volver a reconstruir un poquito la historia. Hay mucha gente interesada en la historia de tus primos, está sumándose más audiencia. Ellos vivían ahí, tenían... ¿Cómo? Porque se me fue esa parte, a lo mejor la podemos repetir. ¿Cómo ellos logran milagrosamente salvar a estos niños, ¿no? ¿Los dejan en algún lugar? Si puedes repetirnos esa parte de esta secuencia. Sí, no lo tenemos muy claro. No sabemos muy bien lo que pasó. Hay algunas detalles que dicen, versiones que dicen que los protegieron como escudo humano, y que nadie más se dio cuenta de que los mellizos habían quedado vivos. Otra versión dice que fueron encontrados después en un espacio del kibutz, como en un descampado por ahí. La verdad que no está muy claro. Otros en un refugio, sí, había varias versiones, porque la verdad, David, es que cuando uno se pone a revisar las imágenes y el reportaje de esta periodista que queda completamente bloqueada, en llanto, y se pone a ver, a recorrer y ver lo que pasa con los soldados que están ahí, y bajan sus armas. O sea, de verdad que es estremecedor y es muy, muy, muy duro lo que ocurre ahí en ese kibutz. Yo creo que va a haber un antes y un después, de todas maneras, después de lo que ocurrió ahí, que justamente, como bien decía recién la Mariana, es el lugar que coincide con el sitio donde fueron asesinados tus familiares. Ellos, ¿es niñita y niñito? ¿Son dos niñitos sus hijos? Son dos niños. Dos niños. Tú decías, todavía no alcanzaban a cumplir los 10 meses. 9 meses, sí.
Los Sí. 9 meses. ¿Ellos llevaban cuánto tiempo viviendo ahí en ese kibutz? Desde que se casaron, un par de años. Mariane. Y sabes qué, David, tú diste un punto súper relevante cuando tú dices que se han puesto en contacto amigos palestinos contigo. Me gustaría precisar que en Israel vive un 20% de la población es árabe. Y hay muchos Así es, casados. árabes israelíes. Exacto, y hay muchos casados entre israelíes y palestinos. O quizás nunca se muestra esa realidad. Siempre se muestra Por eso te digo que esa ahí no división. tenemos... Sí, ahí no podemos perdernos. O sea, que Exacto. venga hoy día y diga que jamás es parte de esta causa palestina. No es así, no es así. Los palestinos quieren su Estado, quieren autodeterminación y eso tiene que ocurrir. Estuvimos muy cerca durante los acuerdos de Oslo, o sea, Yasser Arafat, que era un líder de una organización terrorista, que era la OLP, terminó OLP. dándose la mano con Itzhak Rabin, con Shimon Peres. Se estaba avanzando, viene un fanático israelí, mata a Itzhak Rabin y ahí hasta ahí llega ese problema es el fanatismo. proceso de paz. Ese es el problema, de sí. tanto de los Siempre. ultra de israelíes como los ultra palestinos que aquí están con las facciones armadas. Ese es el grave problema y por eso, porque en general la mayor población quiere esa coexistencia de ambos estados, como también la mayoría del planeta, y es lo que está promoviendo desde David, Naciones Unidas. Una pregunta, ¿tú has estado Así es. ¿tú has estado en la zona o no has viajado nunca ya? No, sí, yo he estado en Israel algunas veces, no he estado específicamente en estos kibutzim que están más cerca de la franja No, de Gaza, pero- sí en el, pero en la el re- sur, pero no. La realidad, digamos, porque uno tiene versiones, uno reconstituye algunos relatos, algunos llaman a la Franja de Gaza una verdadera cárcel, la cárcel más grande del mundo. Yo no he estado nunca en Cárcel Gaza. abierta, No le puedo hablar porque no he estado allí. Digamos, solamente uno junta relatos, reportea, chequea datos, pero... Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso desde tu óptica de que efectivamente hay o ha habido, digamos, una asfixia al pueblo palestino independiente de la condena que uno haga al terrorismo radical? Eso dejémoslo aparte, pero la mirada del conflicto desde tú como ciudadano que has viajado y que has estado y que has visto y que has conversado, te lo pregunto abierto a la respuesta que tú me vayas a dar, digamos. Sí, ahí obviamente a título personal y hablando por mí, yo creo que no es viable que 2 millones de personas vivan en un espacio del tamaño de Concepción, en donde dependen de estos checkpoints, que aquí también hay una parte de Gaza que limita con Egipto, Claro. en el sur, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna posibilidad de circulación hacia Egipto y tampoco hacia Israel. O sea, yo creo que no es viable bajo ningún punto de vista y eso de alguna manera se tiene que arreglar. El 2005, Israel entregó el control completo de la Franja de Gaza a la ANP en un proceso que se llamó Paz por Tierra, Sí. donde Israel dijo, nosotros nos olvidamos, aquí tienen la Franja de Gaza, ANP es suya, Administrenla. vayan y hagan lo que corresponda. Y resulta que la ANP duró menos de un año y entró Hamas, y hoy día Hamas lleva una dictadura Sí. desde el 2005, son ¿cuánto ya? 18 2005 años, son no 20 sé. años casi. 18 años. En Domina donde la Hamas zona, no- absolutamente. domina la Sí, zona, sí. adoctrina, usa los espacios de Naciones Unidas como los jardines infantiles o las escuelas para tirar los cohetes. Entonces, es un círculo vicioso que es muy difícil de terminar. Oye, David, yo sigo viendo las imágenes ahí de tus primos, de esta pareja tan linda, Itay y Adar, y sus 2 niñitos, hoy en día 2 niños huérfanos que quedan sin sus padres, que lucharon contra estos terroristas que irrumpen en este kibutz Kfar Aza. Y que, bueno, terminan llevándose por delante tantos sueños, 30 años, pero muy jóvenes estos 2 papás, que deben haber vivido horas y momentos de mucha angustia. Después de varias horas ya habían corrido, logran encontrar con vida milagrosamente a estos 2 niñitos que Un milagro, quedan como ¿eh? testimonio De verdad, un lo milagro. que vivieron. Estamos Sí. frente a un milagro. Yo no tengo otra explicación para que 2 niños de 11 meses aparezcan en un descarpado en medio de una ofensiva terrorista, luego que sus padres son acribillados de manera brutal. No tengo otra explicación que la acción de algún ser. Perdón, yo no soy creyente, no profeso ninguna fe, pero por lógica, esos niños, digamos, podrían haber...
su destino era la muerte, digamos, y hoy día están con vida. Entonces eso es un milagro, no tengo cómo calificarlo de otra forma. Muchas gracias, David. Gracias, David. Un abrazo grande Gracias a la a ustedes. familia. Muchos cariños Muchas para gracias. todos ustedes. Gracias.